Siguen sucediéndose capítulos tras lo sucedido en el Estadio Daluz por los insultos de Prestiani a Vinicius Junior. La carrera a las elecciones de la presidencia del Barcelona nos regalan un día más momentos delirantes, porque ahora Marc Siria te dice que para fichar a Haaland primero hay que traer a Messi. En su cabeza, evidentemente, suena espectacular la historia. Joan Laporta vuelve a hablar del tema arbitral. Llevamos una semana ya escuchando quejas arbitrales desde Barcelona. Una semana. No es comparable con un vídeo de 1 minuto o 2 de Real Madrid Televisión, pero está bastante bien, la verdad. Y el Atlético de Madrid ayer se tuvo que conformar con un empate a 3 ante el Brujas en un encuentro caótico que estuvo cerca de dejar a los de Simeone con serias dificultades de cara al partido de vuelta de los 16avos de la Champions. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Jueves 19 de febrero del año 2026. Aquí seguimos abrazados por la alergia que ha venido para quedarse durante unos cuantos meses, pero bien parados, porque como siempre digo, los antihistamínicos a mí me llevan salvando la vida años en este sentido. Hoy ya lo sabéis, os espero a las 4:30 de la tarde en directo, el directo habitual de los jueves, el directo semanal, bueno, pues para tratar cositas, ¿no? Tenemos muchas cosas de las que hablar, más allá de todo lo que vaya saliendo a lo largo de la mañana, que por supuesto lo abordaremos a partir de esas 4:30 de la tarde. Hoy tenemos un análisis de portadas seguramente un poquito más calmado que ayer. Ayer fue un análisis de portadas tenso, que por cierto tuvo una grandísima acogida, muchas gracias. Hoy podemos tener un discurso un poco más liviano, más ligero. También el análisis de portadas de por sí va a ser un poquito más corto, no todos tienen que irse a 32, 33 minutos. Y es un análisis de portadas en el que vamos a tocar un poquito el tema de las elecciones a la presidencia del Barcelona y, oye, ciertos desbarajustes, lo voy a decir así, desbarajustes económicos que tiene la entidad y que, bueno, pues son interesantes, pese a que yo mantengo lo que vengo diciendo aquí desde hace semanas. Laporta va a arrasar, eso no va a cambiar, por mucho que de repente el Madrid le gane, yo qué sé, cuando vayan a las elecciones a la presidencia, el Madrid sea el líder destacadísimo, el Barça esté fuera de la Copa del Rey y vete tú a saber qué, por mucho que los resultados a nivel deportivo sean desastrosos en el Barça, Laporta va a arrasar. Pero, como siempre digo, lo que nos va a dejar el proceso son alfombras levantadas y debajo de ellas, pues mucha mierda que va a ir saliendo. Por ejemplo, tema del estadio, porque aquí parece que el único que ha tenido un sobrecoste con el tema de las obras es el Real Madrid, pero no. Con el tema del Camp Nou también va a haber que sacar otra vez la cartera porque no ha pagado, o sea, no ha costado lo que se suponía que iba a costar. Según cuentan aquí en RACU, el Barça ya ha superado los 960 millones de euros que dijo que costaría hacer el Camp Nou con Limac. Se calcula que la obra acabará costando entre 200 y 300 millones más de lo previsto. Y esto es un cálculo aproximado. Aproximado. A lo mejor en vez de 300 no tenemos que ir un poquito más arriba. Y a lo mejor el coste total está más cerca de los 1.500 que de los 1.300. Pero bueno, está bien saberlo porque aquí se hicieron muchos chistes, se dijeron muchas cosas porque el Real Madrid tuvo un sobrecoste con el tema del Bernabéu. Cosa que aquí, en este canal y en otros, siempre se ha hablado con total naturalidad y honestidad del Bernabéu, ¿no? Ha habido cosas que se han hecho muy bien y ha habido otras que se han hecho mal, como el tema del ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido chapuzas que se han denunciado aquí porque hay que hacerlo, pero ha habido otras cosas que se han hecho bien. El tema del sobrecoste suele ser bastante habitual en este tipo de obras, son muy grandes, un club, una empresa, lo que sea, hace unos cálculos y luego evidentemente suele tener que pagar más de lo que estaba previsto. El problema es ver cuánto más. Yo creo que unos 200 millones, una cosita así,
puede estar dentro de la lógica de lo que se está moviendo en este tipo de operaciones. Si ya se va un poquito más alto, si ya sobrepasa esos, yo qué sé, 400, 500 millones, el Barcelona tendría un problema, porque el Barcelona, de hecho, tampoco tiene el músculo financiero del Real Madrid. El Real Madrid, cuando inicia las obras del Bernabéu, cuando inicia todo este proceso, su salud financiera es robusta. Es un club, en ese sentido, bastante tranquilo, porque lo va a poder abordar. El Barcelona no. El Barcelona está en la ruina. El Barcelona coge y dice, me quedo con Limac porque va a ser más barata. Quiero que la obra me salga por menos dinero de lo que podría costarme con una empresa de aquí, por ejemplo, porque voy al día, es como, yo que sé, la familia que va al día, que mira el precio de cada cosa que compra, que intenta coger las ofertas del supermercado y al día siguiente se le rompe la lavadora. Pues ese imprevisto te viene muy mal. Te viene muy mal porque no tienes seguramente para arreglarla. En el caso del Barça es otra historia, evidentemente, y vamos a ver si el sobrecoste se va muy por las nubes, porque entonces sí, ahí tendría que rascarse otra vez el bolsillo, acudir a algún banco, pedir algún otro crédito, porque si no lo iba a tener complicado. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Cosa de brujas. Volvió el Atlético de Madrid de las dos caras, esta vez en el mismo partido. Buena primera mitad, en la que logró un 0-2, y floja segunda, en la que sufrió para empatar. De hecho, el Brujas llegó a ir 3-2 y luego el Atlético de Madrid igualó al final para no tener que remontar en el Metropolitano. Arriba, la UEFA investiga el caso Prestiani, abre un expediente sobre el presunto insulto racista a Vinicius en un clima de condena general. Declararán los dos implicados y también los testigos. El argentino habla de malentendido y el Benfica respalda su versión. Abajo, 7 partidos a Almeida. Disciplina le impone una sanción histórica que recurrirá el Sevilla. En la Champions femenina, triunfo y clásico, el Real Madrid tumba al París Fútbol Club y se cita con el Barça en cuartos de final. En la Copa del Rey de baloncesto, arranque explosivo. A las 6, Valencia Juventud, y a las 9, Real Madrid Unicaja. Y ya por último, en los Juegos Olímpicos, Oriol Cardona y Ana Alonso salen a por medallas en el esquimo. Además nos recuerdan en el diario AS que ayer se jugó el partido aplazado de la 16ª jornada, Levante 0, Villarreal 1, resultado que deja al Villarreal tercero y al Atlético de Madrid cuarto. Y hoy Europa League, PAOK, Celta a las 6:45 de la tarde. Y en el diario Marca, los octavos pasan por casa. El Atlético de Madrid se coloca 0-2 y 2-3 en Brujas, pero acaba concediendo el empate en el minuto 89, lo cual quiere decir que yo me inventé, evidentemente me acabo de dar cuenta, no sé por qué, que el Atlético de Madrid va perdiendo 3-2. Julián y Lukman vuelven a ver puerta. El Metropolitano decidirá la eliminatoria el próximo martes. Arriba, la UEFA abre investigación sobre el caso Prestiani. La sanción por racismo es de 10 partidos como mínimo. El Real Madrid recaba información sobre los gestos de la grada. Abajo, Pellegrini en una entrevista concedida a la pizarra de Quintana, o sea, la pizarra un poco de hacendado, la buena es la que tenemos aquí los lunes en el canal. Queremos siempre dar un paso más. Mika Utache blinda el tercer puesto amarillo en ese partido aplazado ante el Levante. El Real Madrid femenino elimina al París y se cita con el Barcelona. El Atlético de Madrid a por un imposible en Manchester. Una ocasión de oro, dicen, sobre la jornada en los Juegos Olímpicos de invierno. Y en baloncesto, el Roig Arena acoge una Copa Galáctica. Hoy arrancan 4 días frenéticos en esa Copa del Rey de baloncesto. Por cierto, ayer Karabaj 1, Newcastle 6, ganó el Leverkusen 0-2 en casa de Olympiacos. Y ojo, Bodo Glimt 3, Inter de Milán 1. Bodo Glimt 3, Inter 1. Cuidado que se complica la historia. El Inter de Milán, bueno, se complica, tiene que firmar una remontada épica la próxima semana para no caer en los 16avos de final de la Champions. El Karabaj es un equipo que está haciendo una buena competición, pero no te puede pintar la cara de esa... El Bodo, perdón, está haciendo una buena competición, pero no te puede pintar la cara de esta manera. Luego, volviendo al partido del Atlético de Madrid, debo reconocer que básicamente me confundí por dos cosas, porque me puse a ver el Arsenal
que madre mía, me puse a ver el Arsenal los últimos minutos por aquello de que el Arsenal iba ganando 0-2 en la casa de los Wolves, ultimísimo clasificado de la Premier. Y bueno, pues como iba ganando 0-2, me centré más en el partido del Atlético de Madrid. La primera parte del Atlético de Madrid, que te la pintan como la primera parte buena, el equipo atacó bien, pero Oblak tuvo que sacar 2 o 3. O sea, el Atlético de Madrid concedió unas cuantas ocasiones durante todo el partido. No fue un partido redondo, ni mucho menos del Atlético de Madrid, que estuvo contra las cuerdas. Luego le empató el Brujas. Fue ahí cuando ya me pasé al Arsenal, porque le habían metido gol. Digo, a ver si se le va a complicar la cosa al Arsenal. No lo creo. Pues sí, se le complicó. Y de hecho, en el último minuto empataron. Le está entrando un vértigo, un pánico al Arsenal en estas semanas de la Premier. Justo cuando tenía el título medio amarrado, que vamos a ver, porque ahora son, creo que 4 de ventaja respecto al City o 5 de ventaja, pero con un partido más, los de Mikel Arteta. O sea que si el City gana el partido que tiene pendiente, se colocará a 1 o 2 puntos del Arsenal y hay un Manchester City-Arsenal dentro de unas cuantas semanas. Así que lo mismo el Arsenal vuelve a hacer lo que me decís siempre en los comentarios. Al final, vosotros sabéis más que yo de esto es evidente. Al final viene otra vez el pecheo, llama a la puerta del Arsenal, el Arsenal abre la puerta, el pecheo entra por la puerta y se queda otra vez a vivir en la casa del Arsenal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que no. Pero volviendo al partido del Atlético de Madrid, que no se puso 3-2 el Brujas, sino que se puso 2-3 el Atlético de Madrid, la historia es que es un equipo indescifrable el Atlético de Madrid, pero es un equipito en realidad. Porque el día del Barça le mete un 4-0 incontestable en una primera parte primorosa del equipo de Simeone, pero es que fíjate qué partido está perpetrado luego, ¿eh? 3-0 cae contra el Rayo en Butarque y ayer en la Champions pues podía haber salido cualquier cosa, porque cuando en la primera parte tienes el partido tan controlado con 0-2, lo normal es que no tengas que sufrir demasiado, que te pueda meter un gol en Brujas, que se meta en el partido tal, pero es que hubo momentos, repito, quitando los últimos 10-15 minutos que ahí ya no presté tanta atención, hubo momentos en los que el Brujas asediaba y el Atlético de Madrid se veía incapaz, o sea, ganaba duelos el Brujas, ganaba segundas jugadas el Brujas, o Black tenía que aparecer. Es cierto que el Atlético de Madrid también tuvo sus ocasiones, o sea, fue un partido muy abierto en ese sentido, pero yo sobre todo en la primera parte, y pese al 0-2, yo pensaba que no le interesaba demasiado al Atlético de Madrid. Un partido de ida y vuelta, porque lo estaba defendiendo muy mal el Atlético de Madrid. O sea, si tú en un ida y vuelta no llegas a conceder demasiadas ocasiones y arriba eres muy preciso, que la parte de arriba sí que la estaba teniendo el Atlético de Madrid, pues hombre, puedes sobrevivir. Pero como atrás estabas concediendo mucho, pese a los 2 goles que habías marcado, la sensación era de partido abierto cuando debería estar cerrado. Yo creo que en la vuelta el Atlético de Madrid es muy favorito porque en casa es un equipo muy fuerte, pero el Brujas ya ha demostrado que es un equipo rápido, intenso, agresivo, que puede asustar, que al Barça ya le debió ganar, pero un atraco arbitral impidió que le ganase, que al Atlético de Madrid le tuvo contra las cuerdas en algunos momentos. Vamos a ver, pero tengo más curiosidad por lo del Inter de Milán, por ejemplo. De hecho, yo creo que el martes que viene el partido que voy a ver es el Inter de Milán, que el Atlético de Madrid, porque el Inter de Milán sería pues, una caída muy gorda de un equipo que hace pocos meses fue finalista de la Copa de Europa y que salvó al fútbol, eliminando al Barcelona. Por cierto, antes de ir con las portadas de la prensa catalana, el tema de Prestiani y el tema de Vinicius, seguimos acumulando episodios. El Real Madrid, cuentan en el diario Marca, recaba información sobre los sucesos de Daluz. El club respalda a la versión del brasileño, pero asume la dificultad de juzgar los presuntos insultos racistas de Prestiani. El Real Madrid, dice aquí Santiago Siguero, no se va a quedar de brazos cruzados tras los sucesos del martes en Daluz. El club blanco ya está tratando de reunir información, tanto gráfica como sonora, de lo ocurrido en el estadio del Benfica tras el gol de Vinicius. La celebración del brasileño desencadenó una serie de hechos sobre los que el Real Madrid está trabajando en estos momentos, sobre todo en relación a lo ocurrido en la grada, en la que se pudieron ver gestos racistas de algunos aficionados. Esto es cierto, ayer corrieron por redes sociales unos cuantos vídeos de aficionados haciendo el gesto del mono, alguno gritando incluso mono a Vinicius, tal. O sea que de esta el Benfica puede salir muy, muy mal parado. El club blanco no generaliza esos comportamientos aislados al resto de la afición presente en el partido disputado el martes en Lisboa,
ni al propio Benfica. Está por ver si las indagaciones del Real Madrid se transforman en un informe que podría ser remitido a la UEFA, que por otra parte ha abierto ya una investigación sobre los presuntos insultos racistas de Prestiani a Vinicius, que el jugador del Real Madrid denunció de inmediato ante el colegiado y que provocaron la suspensión temporal del partido durante unos 10 minutos. El club respalda totalmente la actuación de Vinicius como la de Mbappé, tanto sobre el mismo terreno de juego como más tarde en zona mixta, pero asume que al margen de lo que pueda ocurrir con el proceso abierto por la UEFA, es muy difícil, por no decir imposible, demostrar que Prestiani llamó en repetidas ocasiones mono a Vinicius, como el extremo del Madrid denunció ante el colegiado del partido, que activó de forma automática el protocolo antirracista. El Madrid, en cualquier caso, no pretende cargar contra el Benfica ni contra su afición. Yo creo que esto último es un error del Real Madrid. O sea, aquí el comportamiento del Benfica es lamentable. La afición, evidentemente, como en todos los casos de racismo, no es, no tienen que pagar todos en este sentido. O sea, hubo racistas, sí, pero la inmensa mayoría de aficionados del Benfica lo más que hizo fue silbar a Vinicius, abuchear a Vinicius. Bueno, pero el Benfica, la actuación del Benfica durante y después del partido fue una vergüenza. El ridículo de José Mourinho en rueda de prensa fue importante. Luego el Benfica sacando un vídeo a las 3:00 de la madrugada diciendo que era imposible que Mbappé se enterase de lo que dijo Prestiani con una toma sacada ahí desde aquella manera que parecía que estaba medio lejos, pero en realidad estaba al lado Kylian Mbappé. El Benfica justificando al propio Prestiani. O sea, aquí en el Real Madrid yo entiendo que quiere, bueno, pues ir directamente a por Prestiani, directísimamente a por Prestiani y no andarse con rodeos, y también directamente a por todos esos aficionados que hicieron gestos racistas, me parece bien, pero aquí el Benfica no se puede ir de rositas. El Benfica ha dejado la sensación de club miserable, de club marrullero, de club guarro, de club sin valores, de un club que debería tener un castigo ejemplar. O sea, un castigo ejemplar. Ya que en la Liga Española no se dan este tipo de situaciones, oye, ojalá en la UEFA, no sé cómo está el tema de protocolo en este sentido, cómo está el reglamento y tal, pero sería precioso, ¿no? Que la UEFA pues pudiera sentar un precedente, yo creo que bastante potente en el sentido de si las cámaras descubren que hubo muchos insultos racistas y que desde megafonía no se intentó controlar la situación, etcétera, etcétera, y luego la propia actitud del Benfica aquí aliviando todo, que aquí no ha pasado nada, un cierre de Daluz, un cierre de varios partidos de Daluz sería muy interesante. Así al menos, como digo yo siempre, en el resto de estadios, en el resto de partidos, la gente se lo piensa dos veces antes de llegar y creerse que está, yo que sé dónde, porque estamos en el 2026, en el año 2026, y algunos parece que viven todavía en el siglo XIX. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Entrevista a Cucú Cubarsí. Creemos. Tenemos que mejorar. Hay que hacer autocrítica y ponernos las pilas en el equipo. Sobre la Copa del Rey, vamos a intentar la remontada en el Camp Nou con todas nuestras fuerzas. Y de cara al modelo dice que hay que ir todos a una con nuestra filosofía. El curso pasado nos fue bien con este estilo. En las elecciones a la presidencia, Joan Laporta dice hay árbitros que nos fastidian. Víctor Font prepara un tridente para el área deportiva. Xavier Vilajoana, el socio, se siente ninguneado. Y Marc Siria, guiño a Messi, en una pancarta. A la derecha, empate del Atlético de Madrid que sabe a poco ante el Brujas. Hoy el Celta a las 6:45 en la Europa League ante el infierno griego contra el PAOK en un partido de playoff para intentar acceder a la siguiente ronda. Fútbol femenino, Real Madrid 2, París 0. Habrá clásico en cuartos de final de la Champions. Juegos Olímpicos, Milán Cortina de invierno. Cardona hoy a por el oro y Claevo y Schifrin brillan. Y ya en baloncesto, la Copa del Rey abre fuego en el Roig Arena. Valencia Juventud a las 6, Real Madrid Unicaja a las 9 de la noche. Y en el Diario Sport, el Ramadán de Lamine. El jugador del Barça seguirá unas pautas nutricionales especiales para que su rendimiento no decaiga durante el mes de ayuno. Afronta las 4 semanas de abstinencia que dicta su religión como un periodo de crecimiento espiritual y fortaleza mental.
Arriba, nueva fórmula para blindar la Masía. El club protege su talento joven con cláusulas que aumentan en función de los objetivos deportivos. Abajo, el Atlético de Madrid se desconecta y se deja empatar. Alcaraz firma su mejor inicio de temporada, victoria ante Roger 6-2, 7-5 en el Doha. Juegos Olímpicos de Invierno, Oriol Cardona y Ana Alonso a por medallas en la jornada de hoy. Y escribe Eduardo Romeu, el Sport, cuidado con las carteras. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa catalana, poquito que rascar. La entrevista a Cubarsí la está oyendo por encima, no dice nada interesante, la verdad. El tema de Lamine Yamal, tampoco tengo mucho material para abordarlo, pero sí tenía dos historias preparadas sobre el Fútbol Club Barcelona para terminar este análisis de portadas. La primera, Laporta, ayer otra vez vuelve a cargar contra el arbitraje. Hay determinados árbitros que cuando nos pitan nos joden. Los podría decir todos o a todos. No sé si está bien redactado o es que Laporta se confundió. El expresidente del Barça asegura que cuando el equipo está en bajón, los árbitros les machacan. Joan Laporta ha vuelto a cargar duramente contra el estamento arbitral durante un acto de campaña en Girona. Hay determinados árbitros, dice Laporta, y ya es una constante, que cuando nos arbitran nos joden. Los podría decir a todos y cada uno de ellos porque se ha producido muchas veces. Cuando estamos en bajón nos machacan y cuando otros están en bajón les ayudan. Han aprendido a nadar, se tiran a la piscina de maravilla y esto va como va, ha dicho Joan Laporta en ese acto. Y luego han hablado en la cadena SER sobre esta historia, cada uno ha dado su opinión. No me interesa en este caso la opinión de los tertulianos de la cadena SER, del larguero, pero hombre, te digo una cosa, o sea, llevamos una semana ya, una semana, porque el partido, el Atlético de Madrid-Barça de Copa fue el jueves pasado, si no recuerdo mal, creo que sí, fue el jueves pasado, estamos a jueves, se ha juntado lo del Atlético de Madrid-Barça con los penaltis a Vinicius bien pitados contra la Real Sociedad, por cierto, con luego lo que sucedió en el Girona-Barça, con el 2-1, que ellos entienden que debió ser anulado, etcétera, etcétera, pero que con el 1-1 igualmente el Barça habría perdido el liderato. Bueno, pues llevamos una semana hablando de árbitros, pero una semana. Es que tiene tela. Todos los días, todos, hay una declaración de alguien del Barça, de alguien atacando al estamento arbitral. Los que pedían respeto por el estamento arbitral, que tienen familias, que hay que dejarles, que deben trabajar tranquilos, no sé qué, no sé cuál, llevan una semana. El día que no es Hansi Flick, que deja tirado a un periodista porque no le quiere decir, oye, opino como tú, es Laporta. El día que no es Laporta, es otro candidato a la presidencia. El día que no es otro candidato a la presidencia, vuelve a ser Laporta. El día que vuelve a ser Laporta, de repente es Hansi Flick en Girona. O si no, es no sé qué futbolista, Cubarsí, después del partido del Metropolitano. Y si no, sale Rafinha en redes sociales. Y si no, sale el otro en redes sociales. O sea, de verdad. O sea, yo sé que no es comparable con 2 minutos de un vídeo de Real Madrid Televisión, que eso es adulterar de manera flagrante la competición, pero coño, que ya está, soltándose el brazo, que eso es muy pesado, joder, qué pesadilla, que coño, que es que, de verdad, hemos estado aguantando los madridistas que nos digáis que 2 minutos de vídeo de Real Madrid Televisión es adulterar la competición cuando es un canal que no ve casi nadie, y vosotros lleváis una semana con todo el mundo dando voces por el tema arbitral, periodistas, entrenadores, jugadores, presidente, expresidente, candidatos a la presidencia, todos en todos los sitios. Coño, que empezasteis después de un 4-0 en contra, que a mí me daba vergüenza escucharos. O sea, perdéis 4-0 en el Metropolitano y estáis bramando porque os anularon un gol con 4-0 en contra. Montasteis el pollo 2 o 3 días. Habéis contado que van a por vosotros, que hay una campaña de acoso y derribo, que ganaremos la liga contra todo y contra todos. Ahora Laporta poco menos que el profe me tiene manía y que cuando nos ven flojos nos machacan. ¿Qué nos estáis contando? ¡Qué pesados sois, joder! Ya está, por favor. A ver si le metéis. No me da igual, quiero decir, el Madrid ya es líder, el Madrid ya tiene que hacer sus deberes y olvidarse. A ver si le metéis 8 al Levante el domingo. Le metéis 8 al Levante y ya os tranquilizáis, joder. Oye, mira, 8-0 al Levante. Y habláis de otra cosa. Porque de verdad, con el tema arbitral, la turra es histórica. ¿Y por qué la turra es histórica? Porque van con todo a buscar que un árbitro salga amedrentado contra el Real Madrid o contra ellos.
y que un árbitro sienta la presión asfixiante del Barça y del poder político incluso de Cataluña en este sentido, en el sentido futbolístico, no me meto en otro sentido, no vaya a ser que alguno me la tome como no me la tiene que tomar, y que pite con miedo. No tenemos a lo mejor el control que teníamos ya cuando estaba Negreira, pero tenemos el poder mediático más grande que tú puedas imaginar. Así que si fuimos en su momento a por la familia de un árbitro, no el Barça, sino los periodistas afines al Barça, si fuimos a por la familia de un árbitro un día, imagínate lo que podemos hacer ahora. Eso es lo que están buscando y ya veremos, espero que no, si lo consiguen. Y acabamos con Marc Siria, que es un fenómeno. Para fichar a Haaland, debemos recuperar a Messi como socio estratégico, dijo ayer en Ketty Yugues. Lo primero es devolver a Messi al club y hacerle el homenaje que merece. Un ídolo como él, el mejor jugador de la historia, surgido en la Masía, es un reclamo de miles de socios. Esto implicaría un impacto de más de 200 millones de euros, solo por lo que se representa su vuelta a nivel global. Le echaron del club como han estado expulsando a muchos socios. Queremos recuperar a este club de socios y con Messi a la cabeza estamos muy emocionados de volver a tener el Barça que merecemos. Luego sigue hablando de Messi, etcétera, etcétera, lo importante que es Leo Messi, qué tipo de encaje podría tener en el proyecto, y ya llega un momento en el que dice que para fichar a gente como Erling Haaland necesita la vuelta de Messi. No, caballero, necesitas dinero. O sea, dice que el impacto de Messi sería de unos 200 millones de euros. Venga, por el tema de las marcas, por el tema, lo que quieras, te la compro lo que quieras. Pero es que el fichaje de Haaland es mucho más que 200 millones de euros. Y de hecho, los hipotéticos 200 millones, los supuestísimos 200 millones de euros que te dejaría Messi en las arcas, que además no creo que vuelva ahora mismo y que tampoco va a volver porque no va a ganar más si de las elecciones, serían más 200 millones de euros para tapar agujeros que para despilfarrarlos otra vez. Y luego, repito, el montante económico de una operación con Haaland, ¿cuál sería? 100 y pico millones de fichaje y un contrato de unas 5 o 6 temporadas a razón de morterada y media por cada temporada. Pero bueno, como aquí se ríen de la gente cuando les da la gana, ya te contaron en su momento, oye, mira, nos van a pagar 1 millón de euros por cada día de retraso de las obras del Camp Nou, y ahora te cuentan, sí, podemos fichar a Haaland, pero primero traemos a Messi, como si Messi, el día que vuelva al Barça, que algún día volverá, lo hiciera gratis. Es otro que incluso siendo un directivo raso, sangraría al Barcelona porque lo ha hecho siempre, pese a lo muchísimo que ama al club. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el directo de las 4:30.